El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha emplazado a la Comisión Europea a respaldar la solicitud de adhesión de Ucrania a la UE. La Comisión Europea tiene previsto emitir su opinión la próxima semana, pero no hay aún nada decidido. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos. Vamos con titulares. La Unión Europea promete acelerar la adhesión de Ucrania al bloque. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, viajó a Kiev para discutir los pasos a seguir para fructificar la candidatura del país a la UE. Y en otros temas, la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, fue condenada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contraídas a la ley o contrarias a la ley cuando asumió el poder en el 2019. Human Rights Watch condena la sentencia. Marchas en cientos de ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos para exigir mayor control a las armas de fuego después de los tiroteos masivos ocurridos en las últimas semanas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alabó este sábado en Kiev la determinación y el esfuerzo de Ucrania para entrar en la Unión Europea. Von der Leyen se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y confirmó que el Ejecutivo Comunitario presentará a finales de la semana próxima la recomendación sobre si Ucrania debe ser país candidato a la adhesión a la UE. Zelensky asegura que el destino de la UE se juega en gran parte en Ucrania y de allí la importancia de pertenecer al bloque. En momentos en los que la balanza bélica parece inclinarse hacia Rusia, el presidente ucraniano se mostró visiblemente contento de ver a Ursula von der Leyen. Tema importante del encuentro, el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea promete avances pronto. Ursula von der Leyen. Como saben, la Comisión está preparando actualmente las recomendaciones, el llamado dictamen para los Estados miembros de la Unión Europea. Hemos trabajado día y noche en esa evaluación, como ya te prometí, querido Volodymyr, en abril. Así que la discusión hoy nos permitirá finalizar nuestra evaluación a finales de la próxima semana. Zelensky subraya que no solo está en juego el destino de Ucrania. Vivimos momentos existenciales no solo para Ucrania, sino también para la Unión Europea y para todo el continente europeo. Decidimos el futuro de la Europa unida y si habrá siquiera un futuro. Pero para que Ucrania alcance ese esperado futuro europeo, sus defensores tendrán que resistir ante la abrumadora superioridad rusa en armamento pesado que Rusia ha usado para arrasar Severodonetsk. La estratégica ciudad del Donbass está ya bajo control ruso. Según los mandos ucranianos, sus fuerzas no podrán detener más avances rusos a menos que sus aliados occidentales proporcionen sin demora más armamento pesado y munición. Y la expresidenta boliviana Yanine Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado 2. Se le acusa de actuar contra la Constitución boliviana al autoproclamarse presidenta de la nación en el 2019 tras la renuncia de Evo Morales. El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz anunció de manera virtual la condena contra Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contraídas a la Constitución. Tras conocerse la sentencia, partidarios del oficialismo se concentraron en el exterior del Tribunal Anticorrupción de La Paz. Para muchos, la condena de 10 años de cárcel es insuficiente. Nosotros estamos aquí para protestar y pedir 30 años, que se la juzgue de una vez. Los muertos de Sencata, los muertos de Sacaba, muertos en todos lados durante el golpe de Estado de esta señora, ellos no tienen que quedar impunes, sus muertes no tienen que quedar impunes. Estamos por eso pidiendo justicia para ellos. Por su parte, el gobierno celebró la condena que considera un precedente histórico. En su cuenta de Twitter, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, escribió que el fallo servirá para evitar que en el futuro nadie se autonombre presidente del país. La expresidenta interina recibió la sentencia desde la cárcel de mujeres de Miraflores, donde se encuentra en prisión preventiva desde hace 15 meses. Según el veredicto, Áñez actuó en contra del mandato constitucional cuando se proclamó presidenta tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.
La defensa de Áñez avanzó que apelará el fallo y denunció que el proceso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas la negativa del tribunal a que la expresidenta interina asistiera de forma presencial a su propio juicio. Unas críticas a las que se suma la organización no gubernamental Human Rights Watch. Eso es preocupante, porque debería haber tenido el derecho de estar allí y consultar a sus abogados, pero no pudo hacerlo. Otras personas estaban allí, fiscales, abogados, familiares, pero a ella no se le permitió estar presente en persona en su propio juicio. La sentencia es tan solo el inicio de una serie de procesos judiciales contra Áñez, imputada también por sedición, terrorismo y conspiración. Además, el gobierno pretende enjuiciarla por la muerte de al menos 38 personas en la represión de las protestas durante los primeros días de su gobierno. Hablamos ahora con la periodista Tania Frank en La Paz para ampliar más esta información. Tania, se le ha dado 10 años de cárcel a la expresidenta interina por el llamado caso Golpe 2. ¿Por qué una pena tan alta por unos cargos que, como dice la defensa, son de índole administrativa? Hola Silvia, sí, comentarte que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal acá en Bolivia, la máxima pena por el delito que es acusada, que es resoluciones contrarias a la ley, son 10 años. En base a eso se ha justificado la resolución que ha emitido el tribunal el día de ayer cuando se ha sentenciado a Yanine Áñez a 10 años de prisión. Desde la parte acusadora se ha señalado que Yanine Áñez, en su calidad de vicepresidenta en el 2019, segunda vicepresidenta en todo caso, debería de convocar a una sesión para elegir una nueva directiva y no asumir directamente el cargo de presidenta. Sin embargo, desde el lado de la defensa de Yanine Áñez han asegurado que la expresidenta ha asumido el cargo en base a el vacío de poder que había cuando Evo Morales presentó la renuncia a presidente, y Yanine Áñez automáticamente por sucesión constitucional ha asumido el cargo. Sin embargo, esta situación, la sentencia de 10 años de prisión para la expresidenta, ha generado también o ha evidenciado nuevamente la polarización que existe en la ciudadanía entre oficialistas y opositores que por un lado han criticado la sentencia y por el otro lado han apoyado. Los opositores han señalado que es una mala señal en todo caso para la democracia en el país. Tengo poco tiempo, pero igual te pregunto, la exmandataria dice que se le negó un debido proceso de ley y confirmó que seguirá la batalla judicial. ¿Es posible que sus abogados lleven el caso a instancias internacionales? Silvia, sí es posible, sin embargo, se tiene que agotar primero las instancias nacionales, es decir, primero tendrían que acudir a la Corte de Distrito de Justicia en la ciudad de La Paz, posteriormente a la Corte Suprema en Bolivia para poder apelar en 2 oportunidades la sentencia, y en caso de no darse esta sentencia, y como lo ha denunciado tanto la hija como el abogado de la defensa, se han vulnerado los derechos de Yanine Áñez y no se ha seguido el debido proceso, van a acudir a instancias internacionales porque como expresidenta le corresponde un juicio de responsabilidades y bueno, al ser presidente, en realidad es la primera presidenta en Bolivia que es llevada a juicio ordinario acá en este país. Muchísimas gracias, Tania Frank, desde La Paz, Bolivia. Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega pidió este sábado a la Asamblea Nacional, controlada por su partido, ratificar el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas rusas a partir del 1 de julio, al igual que de las fuerzas venezolanas. De acuerdo con lo publicado en el diario oficial La Gaceta, para participar en operaciones contra ilícitos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, así como en ejercicios de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria. Asimismo, militares cubanos y mexicanos participarán en intercambios y labores humanitarias, según el gobierno del país centroamericano. Nicaragua, junto a Venezuela, es uno de los pocos países que ha recibido a altos funcionarios rusos desde que Rusia invadió a Ucrania. Irán y Venezuela han firmado un acuerdo de cooperación estratégica por 20 años. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido este sábado por su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, en Teherán, la tercera parada en su gira internacional tras visitar Turquía y Argelia.
Irán es un estrecho aliado del gobierno de Nicolás Maduro. Ambos países acordaron impulsar su colaboración estratégica en materia económica, energética, de defensa y alimentaria. En este último punto, Caracas incorporará tecnología iraní para producir más alimentos que exportará parcialmente a Irán y otros países de la región. También se reanudarán los vuelos directos entre ambos países a partir del 18 de julio. Durante su visita, Maduro subrayó además que a ambos países se les une el objetivo común de luchar contra el imperialismo en referencia a Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, miles de personas marchan en el país exigiendo leyes más estrictas sobre la posesión de armas, un mes después de la masacre en Uvalde, en Texas, y del ataque racista en un supermercado de Buffalo, en Nueva York. Las manifestaciones forman parte de un nuevo intento de endurecer los controles para la venta de armas de asalto, la comprobación universal de los antecedentes para posibles tenedores de armas y un sistema nacional de licencias. Ya se han aprobado algunas restricciones, pero es probable que las medidas sean anuladas en el Senado porque los demócratas no tienen suficientes votos. Nos vamos a Estados Unidos. Ampliamos con José Díaz Briceño en Washington. José, no es la primera vez que se produce este tipo de manifestaciones en Estados Unidos para exigir un mayor control de armas. ¿Esperan realmente que cambien las cosas allá en Estados Unidos? Los miles de manifestantes que estuvieron en la ciudad de Washington y en decenas de otras ciudades alrededor del país pidiendo mayor control de armas están buscando recrear justamente un ambiente como el que ocurrió en 2018 después de la masacre en la escuela preparatoria Parkland en Florida, donde murieron 17 personas y después de las cuales a nivel estatal se lograron al menos algunos cambios modestos en las leyes de armas en Estados Unidos, pero específicamente en Florida. Ahí en Florida en ese año se logró aumentar de 18 a 21 años la edad obligatoria para que las personas puedan comprar un arma. Esto, sin embargo, para la Asociación Nacional del Rifle es considerado como algo inconstitucional y no se espera, desgraciadamente, de acuerdo con los grupos de control de armas, que esto pudiera extenderse a nivel nacional a pesar de lo dramático de los 19 niños muertos y 2 maestros muertos en Uvalde hace 2 semanas y media. José, hay un renovado impulso en el Congreso de Estados Unidos para el control de armas. ¿Podría tener éxito esta vez? Actualmente, al menos 4 senadores claves, 2 demócratas y 2 republicanos, están buscando un acuerdo para lograr en los próximos días encontrar, destrabar este tema en el Senado de Estados Unidos. Sabemos que se necesitan 60 senadores para lograr una reforma y en este momento los demócratas solo cuentan con 50 escaños. Es decir, se necesita convencer a 10 senadores republicanos que lo apoyen y, sin embargo, ya en estos momentos se habla de un paquete que podría ser mucho menos ambicioso de lo que los buscadores de mayor control de armas quisieran. En específico, se está hablando de limitar el acceso a armas a personas señaladas de estar afectadas de sus facultades mentales y también limitar algunas de las ventas de armas por Internet, algo que para los grupos es insuficiente. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y repasamos ahora otras noticias de esta jornada de manera resumida. En China, el ministro de Defensa declaró que Pekín no dudará en comenzar una guerra si Taiwán declara su independencia. Una advertencia que hizo en una reunión con su homólogo estadounidense en Singapur. El presidente Joe Biden dijo el mes pasado que defendería a Taiwán en caso de que China lo atacara. Alemania volverá a introducir controles fronterizos de forma temporal debido a la cumbre del G7 en los Alpes bávaros. Del 13 de junio al 3 de julio de este año se suspenderá temporalmente el espacio Schengen para aumentar la seguridad e impedir que entren al país entre posibles atacantes extranjeros. Y en Nepal, cientos de personas se reunieron en Katmandú para celebrar el desfile del orgullo gay tras un paréntesis de 2 años debido a la pandemia del coronavirus. Nepal tiene algunas de las políticas más progresistas sobre la homosexualidad en el sur de Asia, pero la ley aún no permite el matrimonio gay. En 2013 introdujo una categoría transgénero para los certificados de ciudadanía y los pasaportes también deben incluir una tercera categoría de género. Pero la discriminación y los obstáculos burocráticos complican la cosa
cosa para la comunidad transgénero. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.